este taller es que todos estemos conversando y yo en este caso haciendo mi servicio social, pues que disfrutemos el espacio y podamos aprender en conjunto. Entonces, voy a compartir la pantalla. Mi compañero no pudo asistir el día de hoy, entonces seré yo quien le esté dando ese taller. Entonces, el tema que vamos a ver ahora, ciencia y salud. Vamos a ver también la historia de la aviación, la aeronáutica en Colombia y en distintos países. Esto se va a dividir en tres clases, listo. Entonces, voy a sacar acá el chat y listo. Continuamos entonces. Empezamos entonces con la historia de la aviación. Bueno, un resumen de aviación en general es la fabricación de máquinas aéreas que nos puedan transportar. Entonces, vamos a mirar un poco sobre los inicios de los tiempos y sobre por qué los humanos querían empezar a volar y a transportarse por el aire. Los humanos creyéndose pájaros, entonces. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano siempre tuvo el deseo de volar desde hace siglos y con el paso del tiempo ha habido evidencias de los intentos, logros y fracasos. El intento de volar de las personas tuvo bastantes fracasos. De hecho, una persona que podemos conocer en la actualidad, eh, ¿quién me puede ayudar diciendo quién pintó la Mona Lisa? El cuadro de la Mona Lisa, vamos a verla. Exactamente, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci no era solamente un pintor, también era un inventor, era un completo artista y un completo imaginador, tanto que sus estudios se involucraron dentro de la salud, la aeronáutica y el arte. Entonces, ¿quién ha leído o conoce el libro El Principito? Bueno, como saben, acá está la ilustración del Principito. Entonces, ¿quién nos quiere decir qué son estos pajaritos? Bueno, el Principito se transformaba como sabemos, volando, y su amor que se menciona en el libro, que sería una rosa ilustrando, y pues una obra muy importante para la historia de la aviación. Seguimos con el vuelo de pájaro. En la aeronáutica existe algo que se conoce como aerodinámica, y los primeros estudios que empezó a hacer el ser humano para ver cómo las personas podían volar era implantando algún tipo de imagen en el cual las personas se sintieran, por decirlo así, libres, porque eso puede representar la aviación para muchas personas, el volar, el soñar volándose puede representar libertad. Y después del surgimiento de la idea de volar, pues las aves eran el elemento más visual que se podía obtener sobre la aerodinámica. Y se hicieron muchas ilustraciones artísticas y se veía como una buena manera en la que el hombre podía hablar. De hecho, muchos inventos de aviones tipo pájaro que aleteaban, por decirlo así, tuvieron un gran fracaso porque el avance no es tan fuerte como el que existe el día de hoy con un motor. Es muy diferente la fuerza que puede hacer un hombre o una máquina con ciertas repeticiones a lo que puede hacer un motor. La peristería. ¿Quién quiere desactivar el micrófono y leer esto que está acá?
Bueno, Liz, si quieres puedes desactivar tu micrófono y te escuchamos. Dale, ¿se me escuchaba bien ahí? Sí, sí, se te escucha. Dale, creo que, bueno, ok, dale, gracias. La peristera, Arquítadas de Tarento. Este artefacto, construido en 400 años antes de Cristo, tenía forma de ave y era capaz de volar a unos 180 metros de altura. Utilizaba un chorro de aire para lanzar el vuelo, pero no se tiene constancia de qué era lo que producía ese chorro. El objeto volador se amarraba mediante unas cuerdas que permitían realzar el vuelo controlado hasta el chorro de aire terminado. Listo, muchas gracias. Como podemos notar acá, el estudio de los pájaros en este invento, como lo vimos anteriormente, tenía mucho que ver y sobre todo la ingeniería y un modelo hecho por el que conocemos como Leonardo da Vinci eh, ilustró a esta a Arquitas de Tarento para hacer este invento. Entonces vemos que la propulsión, como la veían desde antes, es un objeto sumamente importante que ahora conocemos como la fuerza que tiene un motor y la aerodinámica que tiene un avión en relación a su peso y la fuerza del aire. Hay un elemento físico muy importante. El gran salto político que existió con la aviación. El hombre empieza a modernizar y empieza a ver nuevos avances tecnológicos y científicos. ¿Cómo se llama esta modernización? Se llama la... Espera un momentico, por favor. Bueno, perdónenme acá un momentico. Se llama la industrialización, la que conocemos gracias a la Revolución Francesa. Entonces, continuamos con la presentación. El aerostato. Cuando vimos gracias a los globos terráqueos o en forma de óvalo que existía la relación entre el calor y la presión y la densidad del aire, sirvieron mucho para empezar a crear máquinas voladoras que ahora conocemos como el dirigible. Esta nave era capaz de elevarse 3 metros y solamente eso porque cargaba un gran peso, como podemos notar ahí. Es un diseño hecho de madera. Y una cosa que vemos en las películas y sobre todo en Peter Pan es un barco volador. Esa idea del barco volador surgía de estos modelos. Aunque solo era capaz de elevarse 3 metros, eh, tendría algún tipo de propulsión con dos grandes alas y de hecho tiene un diseño de pájaro. ¿En qué consistía también? Que la fuerza que movía la máquina era la fuerza del humano. Entonces imagínense ustedes propulsando una máquina como de, pongámoslo es que, como 270 kilos con sus piernas y encima haciendo estudios científicos. Entonces, seguimos. El éole. Bueno, el éole creado por Clem Erander, un increíble avance de los aviones propulsados a vapor. En la industrialización existe algo que se llamó la vaporización. Muchas máquinas funcionaban a vapor, incluyendo barcos, camiones, carros, trenes e incluso una máquina volante que conocemos como el éole. Entonces, era relativamente veloz porque generaba combustión y tenía algún soporte de carga, sí, parece un murciélago. Y de hecho, la forma que tiene, podemos notar ahí las
alas que tiene, digámoslo, de tela, por así decirlo. Y es que notaban que las aves eran suaves. Entonces, haciendo algún tipo de nave con un material suave, se suponía que era más probable que, que alzara vuelo. Se suponía que entre más suave era un objeto, menos resistencia tenía con el aire. Pero después notaron que una superficie lisa que compacte una sola vez con el aire y genere sustentación es más útil que una cabellera rozando con el aire mientras carga un montón de agua generando vapor y propulsión. Empezamos con los primeros vuelos exitosos. ¿Quién ha escuchado alguna vez el nombre de los hermanos Wright? Ellos se han escuchado mucho en la historia, como los inventores del avión. El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright se convirtieron en los primeros en realizar un vuelo de avión controlado exitoso. Pero existía un modelo con antelación y era el de Alberto Santos Dumont, que realizó el vuelo el 13 de septiembre, años después. Eso era simplemente por los recursos económicos que tenía cada uno y el apoyo que tenía. No sabemos muchas de las patentes que existen ahora en los inventos, lo tienen los estadounidenses y las personas de las grandes potencias mundiales, las personas de Gran Bretaña. Seguimos con el globo aerostático. Bueno, el globo aerostático fue considerado el primer éxito en la aviación. Uno de los primeros éxitos, ya que era compacto y era fácil de transportar relativamente por su lentitud. Y de hecho, uno de los primeros experimentos realizados con este globo aerostático fue el transporte de ovejas y en la ganadería. Consiste que el centro del globo emite gases calientes que cambian la presión del aire y por lo tanto también su densidad. ¿Quién acá conoce el material del helio? Este elemento conocido como el helio. Es un gas, claro que sí. El helio es lo que nos pone a hablar así, agudito. Es un gas menos denso que el aire. Ajá, exacto. Los globos flotan porque es un gas menos denso que el aire. Al hacerlo menos denso, significa que tiene menos peso y más volumen que el aire. ¿Qué sucede? Cuando este objeto se infla, se hincha, crea distintos tipos de gravedad, por decirlo así, y generando sustentación. Eso se llama gases de elevación. Como el helio era menos denso que el aire, podía subir. Y si el aire se calentaba, se convertía menos denso que el aire porque su volumen aumentaba. Cuando ponemos una olla con agua en un fogón, es normal que se empiece a evaporar, pero sigue siendo agua, simplemente que aumenta su volumen. Lo mismo sucede con el aire. Las partículas de carbono y oxígeno también se separan con, con el calor. Seguimos con el dirigible. Este lo vimos ya representado en una parte anterior. El dirigible surge de la problemática de que en el globo aerostático no se podía maniobrar y era difícil por su notoria lentitud. Entonces, fue de gran ayuda el dirigible, sobre todo porque la invención de los motores y la combustión fue muy útil. El gran problema que existía, mucho espacio y mucho volumen por poca carga.
los dirigibles, a pesar de su gran volumen y su gran ocupación y que están llenos a presión de gases inflamables, pueden, no pueden cargar mucha carga, entre unas 200, entre 200 kilos y 10 toneladas, por decirlo así, podían cargar los primeros dirigibles. De hecho, el avión más grande del mundo, que ahora les voy a hacer algún tipo de spoiler, se llama Antonov AN-225. Es un avión que se creó en la Unión Soviética. De hecho, puede cargar más o menos entre 225 y llegando a los 300 toneladas. Y si comparamos el gran volumen que genera este dirigible con lo que ocupa un Antonov y lo que puede llegar a cargar, el dirigible era un invento que no era para durar. La Primera Guerra Mundial, otra gran industrialización de la aviación y la primera intervención de los aviones de guerra. Las potencias mundiales se vieron obligadas a desarrollar nuevas tecnologías, incluyendo el ámbito de la aviación, aunque se estaba apenas entrando en ese ámbito. Y la Primera Guerra Mundial sirvió también para una gran industrialización y modernización de los aviones. Las personas se dieron cuenta que volar era útil y que servía para mucho. Solamente con la vista de que un avión podía alzar a más de 2 personas sin demostrar pérdida, ya era útil. Y acá también se muestra la primera implementación de los servicios de la salud en el aire, con enfermeros, médicos y profesionales que se vieron envueltos en distintas guerras, incluso enfermeras que para su traslado necesitaron medios aeronáuticos para su transporte. Me perdonan un segundito, por favor. Listo. Exactamente. De hecho, muchas revoluciones tecnológicas llevaron incluso a hacer al humano pensar en tener túneles subterráneos. Y más adelante vamos a ver la implementación de la aeronáutica, no solo la aviación, sino en general lo que es la aeronáutica y de qué se trata. Exacto. La carga de escopetas, rifles, metralletas, entre otros dispositivos específicamente para hacer daño en una nave y que esta no demostrara una resistencia a una recaída o algún tipo de falencia. Que llega la revolución tecnológica de la aviación. Este es el Douglas Commercial 3, uno de los primeros aviones jet que existían, lo que conocemos ahora como aviones de carga. En esos también podemos implementar la salud y sobre todo el transporte de enfermedades. Se empezó a implementar el transporte por medio de la aviación y de hecho se empezaron a inventar los motores a combustión, a gasolina. De hecho, un tipo de gasolina especial en el cual genere más combustión y más estallido dentro de los motores. Y se empezó con los motores unihélice de los aviones de combate. Entonces, el primer avión que tenía un diseño moderno como lo conocemos ahora. Y ya vamos a seguir viendo diseños del futuro para que vean la implementación que tiene. El primer empleo de sobrecargo de vuelo, el primer transporte internacional directo en un menor tiempo y los primeros controles a timón. El evento se dio en todo el mundo y era una maravilla mundial, tanto que tocar un avión de estos era muy difícil y muy costoso. De hecho, las cabinas de pasajeros, como las vemos ahora, no se comparan para nada con las que existen anteriormente. Toda la cabina estaba rodeada de
tremendos lujos. El Boeing 747. ¿Quién ha escuchado alguna vez de este avión, del que conocen como el Jumbo? Hola, qué pena. Creo que tengo una pregunta, pero es sobre la revolución tecnológica antes de que pasara la diapositiva. Dime, Luis, dímelo. Habla. Claro, mira, mi pregunta, perdón, bueno, gracias. No, mi pregunta es, desde la revolución tecnológica, un aproximado de cuántos años tuvieron que pasar para que esa revolución pudiera implementarse o tuviera un pro en ayudas humanitarias, como por ejemplo ayudas en hospitales, pacientes de alto riesgo que necesitaban un traslado, por así decirlo. O sea, cuál fue como el margen o línea temporal. Sí, mira. En el siglo, del siglo XIX al siglo XX existió un gran trazo, sobre todo con la construcción de aeronaves unihélice, como las conocemos. Se implementó el uso de la salud en estos aviones por el transporte de médicos, enfermeras, sobre todo en medio de la guerra. Es muy útil el trazo de tiempo que existía entre 1919 y 1935, donde empezó la implementación importante de los aviones en casos de redundancia para la población. Entonces, haz tú ya la comparación de 1919 a 1935 es el trazo de tiempo en el que se empezó a implementar la salud dentro de la aviación. El transporte de pasajeros con enfermedades, personas de alto riesgo, enfermeros, médicos, la invención de las vacunas y los implementos de salud, de hecho, como muletas, bypasses y implementos de medicación. Eh, de hecho, el método de transporte más relevante para la medicina actualmente es el transporte de carga, ya que los médicos pueden conservar su nacionalidad e incluso el transporte para ellos y las emergencias que acuden es bastante importante, pero el transporte de los medicamentos y los implementos que necesitan estas personas para poder atender a sus pacientes es de suma importancia y de suma necesidad para ellos. Y que unos países tengan más avances tecnológicos y científicos, los cuales puedan exportar a otros países, lógicamente con un valor, y los países mismos notando la importancia de sus ciudadanos, también notifican a estas empresas para que los aviones de transporte de carga pudieran transportar estos implementos. Sí, claro, fue muy reciente, imagínate. Desde 1919, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, hasta 1935, donde casi empieza la Segunda, o termina la Segunda, mejor dicho, eh, está esta implementación de los aviones en la medicina. Y aquí entra también la discusión sobre la capacidad de transporte que tiene un avión entre de avión de fuselaje angosto o avión de fuselaje ancho. Los aviones de fuselaje ancho tienen más capacidad de carga, más capacidad de transporte, por lo tanto más aseguramiento de la salud de una persona. De hecho, en la actualidad conocemos algo que se llaman ambulancias aéreas, diferentes tipos de avionetas, helicópteros, eh, aerodeslizadores también. De hecho, aviones que tienen la capacidad de acuatizar con personas simplemente por el transporte
de estas personas para velar por su protección y su salud. Aquí está el Boeing 747, el conocido avión Jumbo, desarrollado por la compañía Boeing, ya que existen muy, eh, tres grandes compañías en la fabricación de aviones, las cuales son Boeing, Airbus y Douglas Commercial. La Douglas Commercial se vio disuelta y se dividió en muchas compañías, por lo cual su, su lugar o su puesto lo ocupan ahora las compañías de más medios impuestos o las que hacen vuelos charter o vuelos privados. Estas son, por ejemplo, Embraer. Este avión tenía la capacidad impresionante de llevar 500 personas y transportarse a 988 kilómetros, alcanzando los 1200 kilómetros por hora en su velocidad toga. La velocidad toga es la velocidad máxima de los aviones. Eh, bueno, aquí vemos la implementación del avión en carga y ahora, sí, exacto. Y de hecho, los aviones no iban a tener esas capacidades, sobre todo por la implementación antigua del material suave para cargar más, porque las aves tenían plumas. Entonces, viendo que teniendo una superficie lisa, se puede transportar más rápido. Y aquí entra también el tema de la aerodinámica, la generación de sustentación y la velocidad que puede llegar a tener un motor en un avión. Existen unas leyes que implementan todos los aviones, que es que desde su velocidad normal, o sea, la velocidad crucero, deben tener al menos una hora de vuelo sin los dos motores hasta llegar a un aeropuerto. Entonces, imagínense la velocidad que debe tener un pedazo de metal para tener al menos una hora de vuelo y llegar a un aeropuerto sin, sin tener impulso. Este es el que conocemos como el Concorde. El Concorde, un avión supersónico comercial organizado por la empresa Tupolev, que puede alcanzar los 2.200 kilómetros por hora con 140 pasajeros. Este proyecto quedó eliminado después de mucho tiempo por el consumo de combustible que tenía en comparación con la cantidad de pasajeros que puede llevar en un vuelo internacional, que es sumamente costoso, y la comodidad que podían tener estos dentro de la aeronave, ya que no era suficientemente cómodo para tener 140 personas en un espacio tan pequeño. Y la velocidad no aclamaba mucho a las personas porque simplemente el ruido de volar en un avión supersónico que podía alcanzar prácticamente un Mach, que un Mach es una velocidad casi supersónica, es que representaba un peligro para sus oídos y sobre todo para los bolsillos de las grandes compañías. Bueno, pues el avión fue exitoso durante un tiempo y tuvo un accidente en el que no pudieron sobrevivir todas las personas por la impresionante velocidad que tiene este avión. Y aquí les estaba mencionando lo del Antonov AN-225, un avión de la empresa de carga Antonov que se creó en la Unión Soviética y que ahora es manejado por las empresas ucranianas.
el Antonov AN-225, o el avión más grande del mundo construido hasta la fecha. El Antonov 225 fue diseñado para cargar un transbordador espacial, y por eso esas astas, esas descomunales mini torres en su espalda. El transbordador que iba a llevar este increíble avión es el Stratolaunch, o la competencia directa con el transbordador espacial Challenger de la NASA, el cual pudo llevar muchos satélites al espacio. Este podría cargar hasta 250 toneladas de peso, y a Latinoamérica trajo un, un generador eléctrico completo. Eso es semejante y se compara con las torres eléctricas que vemos en las calles. Imagínense toda una cuadra de peso cargada en un avión, y que encima este avión pueda moverse a 850 kilómetros por hora, desplazándose por el aire, con 6 motores y una carga impresionante. De hecho, este avión, perdón un momento. Y ahora sí. De hecho, sí, este avión pesa 285 toneladas. Por lo tanto, si puede llegar a cargar hasta 250 toneladas y en exceso, imagínense 285 toneladas más 250 toneladas. Esto serían más de 400 toneladas de peso que podría cargar este avión. Su peso máximo de despegue. De hecho, este avión tiene muchas operaciones y es demasiado seguro, ya que desde 1988 no ha tenido un accidente. Y el estudio que debe haber tenido para llevar un transbordador en su espalda y competir con las entidades aeronáuticas de Estados Unidos, pues debería ser algo impresionante para esas personas. Este avión, muy impresionante, por cierto, es el único que existe en la actualidad. Es el avión más grande del mundo y el único que se ha construido. Debería estar en kilos mortales. Aquí vemos el futuro de la aviación y lo que están implementando eh, diferentes empresas, como las que conocemos ahora, como son SpaceX, la Boeing y Airbus, entre otras. Sí, exacto. De hecho, no se pudieron hacer las dos réplicas por el consumo que tiene este avión de materiales y combustible. Y por eso se planea que en un futuro los aviones puedan funcionar con combustibles renovables o biocombustibles, que sean amigables con el medio ambiente, o sea, que no contaminen. Un proyecto que está llevando muy al extremo una compañía que se llama SpaceX. La deben haber conocido ya que se ha mencionado muy, muy recientemente por los satélites que están llevando al exterior y por el lanzamiento de Crew Dragon, y incluso ahora que acaban de llegar los astronautas.
Ahora vamos a ver la aeronáutica en Colombia y con este acabamos para vernos la otra semana. Aquí están las instituciones que controlan la aeronáutica en el país. Son la Aeronáutica Civil, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Entonces, vamos a ver un poquito de la historia de la aerolínea más importante de Colombia y la segunda aerolínea más antigua del mundo después de la famosa KLM. Bueno, la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes, conocida como SCATA, hoy Avianca es la segunda aerolínea más antigua del mundo. Desde 1919 a 1939 operó como SCATA y en 1940 cambió su nombre por Aerovías Nacionales de Colombia o Avianca S.A. En 2004 cambió su nombre a Aerovías del Continente Americano y conservando su acrónimo Avianca. De hecho, cambió su nombre. Sí, Avianca es de un consorcio colombo-alemán. Y de hecho ahora es colombo-alemán panameño y de todo el mundo, porque ahora se alió con una compañía que se llama Star Alliance o Alianza Estrella. Sí, el transporte aviar y de hecho una de las primeras aeronaves que tuvo esta compañía era una conocida como Fokker y eh, siguió modernizándose con el DC-3 y la implementación de ella. Luego vamos a ver lo que convirtió a Avianca en la aerolínea más importante de Colombia. Cambió su nombre a Aerovías del Continente Americano porque se transportaba más fácilmente entre Norteamérica, Suramérica y ahora Europa. Podemos apreciar el ave representativa en los tres logos. Aquí está. El cóndor de los Andes, buena observación. Ahora vamos a ver lo que convirtió a Avianca en la aerolínea más importante de Colombia. ¿Quién quiere leer este texto para contextualizarnos un poco? Dale, Pablo, si quieres desactivar tu micrófono.
Vale. Bueno, Alianza Suma. La Alianza Suma es una nueva alianza creada en marzo de 2002, uniendo a las tres principales aerolíneas colombianas, Avianca, SAM y ACES. En esta alianza se comparte el itinerario, pero con Listo, gracias. gracias. Eh, Ya. Vale, vale. Gracias. listo. Entonces, conocemos la Alianza Suma, la mariposita de las Américas. Se unieron las tres aerolíneas más importantes de Medellín. Avianca, SAM, o que conocemos como Servicio Aéreo de Medellín, y ACES, o Aerolíneas Colombianas. En este consorcio aéreo, estas aerolíneas se compartían aviones, itinerarios y programas de patrocinación, muchos ingresos para muchas personas. Y en esos momentos, aerolínea más grande de Latinoamérica, superada ahora por la conocida LATAM Airlines. SAM y ACE se vieron disueltas por Avianca, por un consorcio con Panamá, que se tuvo recientemente, pero no han desaparecido totalmente, ya que diferentes aerolíneas colombianas siguen teniendo ingresos y empleados también de esas aerolíneas siguen teniendo ingresos de parte de Avianca. Perdón un momentico, por favor. Sí. Esta SAM y ACE se dieron disueltas por Avianca en un consorcio que tuvieron y se conservaron lógicamente los aviones, los servicios y los itinerarios que tenían anteriormente por la gran cantidad de pasajeros que transportaban. Actualmente Avianca no es solo colombiano, sino que también tiene un consorcio con Panamá y la Alianza Estrella o Star Alliance. Ahora vamos a ver por qué la aviación en Colombia no ha avanzado tan gratificantemente como en otros países. Y es que el narcotráfico ha llevado a desvalorizar mucho la aviación y la aeronáutica en general en Colombia. En el caso de Colombia, la delincuencia del narcotráfico con los grupos guerrilleros e incluso la política en este siglo XXI refiere a un gran problema para la salud social, tanto que en los aeropuertos se ha llevado a localizar extremadamente a las personas transportadoras de droga y mercados ilícitos que llevan a la aviación a un lugar malo para Colombia. Si quieres, Luis, lees este texto para que todos escuchemos. Vale. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, se te escucha. Dale. Ok, vale, gracias. El narcotráfico. En el caso de Colombia, la delincuencia, el narcotráfico, los grupos guerrilleros, entre otros, han obligado a la institución a aumentar su pie de fuerza y equipo operacional, lo que ha hecho a la necesaria adquisición de aeronaves y personal de vuelo técnico que lleve a cabo las misiones que la profe se corta ahí. No, no sé qué sigue abajo. No se puede ver. Listo, gracias, sí. No, sí, sino que la pantalla se está cortando un poquito. Espera un momento. Perdónenme un momento, por favor.
Esperen un momento que estoy resolviéndolo. Ahora sí. Perdón por este inconveniente ya. Vamos a terminar. Eh, bueno, finalizamos con eh, ¿qué es la Fuerza Aérea Colombiana? Bueno, la Fuerza Aérea Colombiana es una de las instituciones de las Fuerzas Militares de Colombia, encargada, de acuerdo a la Institución de 1991, de la labor de ejercer y mantener el dominio del espacio aéreo colombiano para defender la soberanía, integridad territorial y el orden constitucional. Con soberanía no solo se refiere al ámbito militar, sino también al ámbito de la salud y la medicina dentro de la sociedad, con este contribuyendo en el transporte de medicamentos, la intervención, la intervención de algunas personas eh, que hacen mal a la salud pública, los narcotraficantes y distintos tipos de operaciones que protegen a las personas de nuestra sociedad y nuestra comunidad. En la Fuerza Aérea Colombiana lo más representativo son los conocidos CASAS de la Fuerza Aérea Colombiana, como son los CAFIR. Actualmente, en estos tiempos, tras la gran conservación que han tenido estos CAFIR o estas aeronaves israelitas, se han visto obsoletas dentro del campo latinoamericano. Entonces el gobierno de Colombia decidió elaborar la compra de distintos casas de Norteamérica o distintos países nuevos para Colombia. Esto también contribuyendo al gran hueco que existe actualmente con la reforma tributaria. eh, y es que la aviación no busca contribuir, sino la gran conservación que ha tenido la Fuerza Aérea Colombiana con estos representativos aviones. También es cierto que enfrentando una pandemia dentro de la sociedad, no es completamente factible invertir en la guerra y en la defensa de la soberanía de la nación en la lucha contra el contra el narcotráfico cuando se está luchando con un carácter superior y mayor que infringe la salud pública de nuestra sociedad, como es el COVID-19. La preocupación debería ser la primera. Exactamente, no es el momento adecuado. Y terminamos acá. Luego vamos a ver la aeronáutica en el resto del planeta. Y aquí les dejo algo de lo que vamos a ver. Exactamente, Luis. Tienes toda la razón. Entonces dejo compartir pantalla. Bueno, fue un placer haber expuesto este taller y también incluyendo mi compañero Dylan, que no pudo asistir y que asistirá a la próxima clase también para exponer sobre estos aspectos. Esto como ya son las 5:01, entonces ya nos tenemos todos que retirar. Les deseo
Un feliz día a todos y que Dios los bendiga. Hasta luego.